Buenas noches a todos y a todas. Realmente siempre es un gusto que nos inviten, que podamos compartir con ustedes diferentes temas e información vital, actual, pertinente de la situación del país, no solamente, digamos, como parte de su quehacer académico, ¿verdad? Sino fundamentalmente como formación ciudadana que todos necesitamos, ¿verdad? Todos en este país necesitamos asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos y la mejor forma de hacerlo es disponer de información actualizada y pertinente que les permita dar una opinión bien fundamentada de lo que está pasando en el país y ojalá también impulsar procesos, propuestas, ¿verdad? Para corregir lo que no nos gusta, pero además también que sea un instrumento para pedir cuentas y no que nos metan cuentos, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, vamos a proceder a comentarles un poco los datos o las conclusiones, digamos, más importantes de este último informe del Estado de la Nación y después procederemos a sus preguntas y a comentar, pues, a que todos podamos dar nuestra opinión de cómo vemos el país y para dónde quisiéramos que fuera. Este es el informe del año 2021, salió en noviembre del 2021 y básicamente lo que hace es que analiza, digamos, como ese par de años en los cuales ya la pandemia había llegado y estaba haciendo de las suyas, digamos, en el país. ¿Verdad? Un poco cómo la llegada de la pandemia afectó el desarrollo humano sostenible en nuestro país. En términos muy generales, tendríamos que reconocer que al cierre de este año 2021, ¿verdad? Se experimentó una pequeña recuperación en la parte económica y social, por supuesto que sí, pero todavía, ¿verdad? No se pudo recuperar todo lo que retrocedimos en el año anterior, en el 2020, que fue cuando inició la pandemia y cuando los efectos internacionales y de las medidas nacionales, pues tuvieron, digamos, un impacto muy severo en la economía y en el empleo, como lo vamos a ver en detalle. La emergencia sanitaria, ¿verdad? Y sus impactos aún no han concluido definitivamente. No podemos hablar en pasado de la pandemia, ¿no? Seguimos conviviendo con ella y posiblemente conviviremos por un bastante tiempo más, ¿verdad? Y esta convivencia con la pandemia, pues hoy día empieza a tener implicaciones en el largo plazo, en términos de las posibilidades de mejora de las condiciones de vida de la población y en las posibilidades reales de que este país mejore en general su situación, está empezando a tener sus impactos también, como lo vamos a ver con los datos que vamos a recuperar, ¿verdad? Sí, sí, como dije al inicio, ahora hubo una pequeña recuperación en lo económico y lo social en este año 2021, comparado con el año 2020, como les decía, pero esa recuperación fue muy lenta y muy desigual. O sea, no podemos hablar realmente de que hayamos vuelto a una situación como estábamos, por ejemplo, previo a la pandemia, ¿verdad? Sino que más bien ha sido muy lerdo, muy desigual como esa, digamos, recuperación o rearticulación económica y sobre todo de empleos se está dando. Todos estos elementos hacen pues que el país agudice los problemas que tenemos en términos de nuestro desarrollo humano sostenible y impacta esto en que este país, esa casa común en donde todos vivimos, ¿verdad? Empieza a mostrar desgastes en sus mismas bases, ¿verdad? Así de serio lo vemos nosotros, ¿verdad? Son ya los impactos acumulados de viejos problemas que no hemos podido resolver, más los nuevos problemas que nos trajo la pandemia, ¿verdad? Que lo que hicieron fue agudizar esos viejos problemas que no habíamos podido resolver, pero además encontrar un terreno muy fértil, ¿verdad? Para generar mayores dificultades en el país, dado ese terreno fértil, dado que no hemos podido realmente los problemas estructurales resolverlos en mucho tiempo, pues estos dos elementos se unen para generar ya desgaste en las bases mismas de esta casa común que llamamos Costa Rica. Vamos a ver los resultados de este informe a través de algunas ideas fuerzas centrales. La primera idea fuerza es que Costa Rica durante la pandemia transitó
perdón, y transita todavía, el camino hacia una sociedad aún más desigual. O sea, no es que la pandemia nos generó una sociedad desigual, no, ya veníamos desde antes viendo cómo indicadores como el coeficiente de Gini venían creciendo, éramos de los países, ¿verdad?, en Latinoamérica que nos crecía más rápido el índice de Gini, señalando esas desigualdades entre ricos y pobres en el país, y obviamente es la pandemia lo que hace es que, ¿verdad?, agudiza esa situación. Veamos, por ejemplo, qué tan diferente fue el impacto entre los sectores económicos y los territorios en el país, ¿verdad? Si uno revisa, digamos, el crecimiento económico del país a través del comportamiento del Producto Interno Bruto, el PIB, ¿verdad?, es esta línea oscura, ¿verdad? Lo que uno observa es que después de la crisis del 2008-2009, vean que ahí hubo una caída importante, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto en el país. Luego nos recuperamos, pero a niveles bastante más bajos que los que estábamos viendo en el periodo anterior a esa crisis 2008-2009, ¿verdad? Empezamos a crecer al 4, luego ya al 3, luego al 2, el año 2019 crecimos al 2.1 apenas, y este crecimiento tan moderado de la economía, ya desde años anteriores se decía que tenía dos impactos muy importantes. Uno era que no lograba el gobierno recuperar o recoger todos los impuestos necesarios para poder pagar sus gastos, ¿verdad? Lo que lo obligaba a pedir prestado, ¿verdad?, para llenar ese hueco que le faltaba de plata, pero además también la economía no generaba los puestos suficientes de trabajo para toda la gente nueva, sobre todo, ¿verdad?, que estaba exigiendo trabajo. Y vean, eso fue en el 2019. Y en el 2020, ¿verdad?, no solo crecimos poco, sino que más bien decreció. O sea, nuestra economía creció en un menos 4.1%. O sea, realmente fue uno de los golpes más severos, ¿verdad?, que históricamente hemos recibido, solo superada por la crisis del año 80, de 1980, ¿verdad? Pero esta caída tan importante en la economía es uno de los más grandes en nuestra historia. Pero este golpe económico incluso fue superado, fue más fuerte el golpe en términos de las oportunidades de empleo en el país. Estas barritas es realmente el crecimiento real de los puestos de trabajo en el país. Y vean que igual, después de la crisis 2008-2009, ¿verdad?, ya veníamos mostrando problemas en la generación de nuevos empleos, ¿verdad? Muchos años crecía muy leve, positivo, ¿verdad? Algunos años negativo, pero en el año 2020 la contracción del empleo fue de las más severas históricas que hemos tenido, ¿verdad? Se perdió 240,000 empleos perdimos en ese año, ¿verdad? Que significó, si uno suma, digamos, los últimos 8 años anteriores en generación de empleo en el país, se perdieron en ese año, ¿verdad? En el 2008, dado los problemas estructurales que ya decía, más los efectos de la pandemia, que son efectos cosechados a nivel internacional, pero también por las medidas internas en el país. Entonces, dos golpes muy severos, uno en la parte económica, en la actividad económica del país, pero otro todavía más severo en la generación de empleo y oportunidades de empleo para la población. Tanto es así que prácticamente la gran mayoría de los sectores, ¿verdad?, en términos de la tasa de crecimiento, ¿verdad?, esos sectores fue mucho menor en el año 2020 que en el 2019. Vean, por ejemplo, los que menos crecieron, o sea, los que cayeron más fuertemente, fue alojamiento, servicios y servicios de comida, ¿verdad?, con un menos 45% en el 2020 comparado con lo que había crecido en el 2019. Este alojamiento y servicios de comida se refiere a todo lo vinculado, obviamente, con turismo, que fue uno de los sectores que más fuertemente tuvo efecto. Luego, transporte, almacenamiento, comercio, información y comunicaciones. Los dos sectores que sí hay que reconocer que mejoraron un poquito su situación del 2019 al 2020 fue el agro y la manufactura, ¿verdad? Pero vean que su crecimiento fue bastante pequeño. Perdón. Además, si uno compara por regiones en el país,
donde, ¿verdad?, afectó más esa pandemia, la actividad económica, lo que hicimos fue basarnos un poco en el crecimiento de las patentes a nivel cantonal y agruparlas por regiones. Estas regiones que están ahí, que ustedes ven ahí en pantalla, agrupamos los cantones que incluye cada una de ellas y sacamos un promedio cuánto creció la demanda de patentes en esos cantones y vean qué desigual que fue, ¿verdad? Mientras que en la parte central del país, en la gran área metropolitana, apenas decreció esa generación de patentes en menos 1%, ¿verdad? Vean que en cantones como La Brunca, Huetar Caribe y Chorotega fue 8, 11 y 12% menos, ¿verdad?, respectivamente, que creció en esas regiones. O sea, también el efecto no solamente fue un impacto general al país, sino que un impacto diferenciado por región, ¿verdad? Algunas regiones sufrieron mucho más que otras, ¿verdad? Las regiones, digamos, más periféricas, más rurales, comparadas con la región más central del país. En términos de grupos sociales también uno puede ver golpes diferenciados, ¿verdad? Por ejemplo, si uno revisa las personas que en el país que tenían trabajo, ¿verdad? Y que sufrieron afectación, ¿verdad?, de su ingreso por la pandemia, esa afectación puede ser porque perdió el trabajo, pero también porque tuvo reducciones en su ingreso, etcétera, ¿verdad? Pues lo que encontramos es que en promedio nacional, más o menos un 43% de la población ocupada tuvo alguna afectación en su ingreso, pero si lo vemos por grupos, ¿verdad? Vean, pequeños propietarios, un 78% tuvo afectación y luego hay otras categorías, otros trabajadores, obreros industriales, obreros en servicios, más del 40% tuvo afectación. En general, si uno ve esos grupos, uno diría que los grupos que más sufrieron afectación posiblemente eran grupos relacionados a bajo nivel educativo, ¿verdad?, que son todos estos obreros, mientras que los grupos, ¿verdad?, más relacionados a clase alta, a profesionales, a empresarios, ¿verdad?, pues que tienen mayor preparación, pues sí se afectaron. Vean que no es que no hubo grupos que no les llegó la afectación, pero en menor medida. También la pobreza, ¿verdad?, pues obviamente sí tuvo un impacto, ¿verdad?, al crecer el desempleo, al aumentar el desempleo, pues creció la población en condición de pobreza. En el 2020 se calculó que creció de un 21 a un 26% de la población pobre, y para el 2021 hubo una pequeña mejora, que ya lo decía desde el inicio de la presentación, ¿verdad?, alguna mejora, pero siempre mucho más alto, digamos, que el promedio que traíamos anteriormente. En el 2021 se calcula que la pobreza en el país andaba en un 23% de los hogares. Y si lo comparamos entre pobreza rural y pobreza urbana, vean qué fenómeno más interesante. Siempre la pobreza rural había sido mucho mayor que la pobreza urbana, ¿verdad? Por eso decíamos que la pobreza tenía un rostro muy rural en este país, ¿verdad? Pero el año de afectación, de mayor afectación o mayor inicio, digamos, de la pandemia, el año 2020, en ese momento vean que la pobreza urbana aumentó, inclusive superó ligeramente la pobreza rural, ¿verdad? Pero el año siguiente, ya en el 2021, las cosas vuelven al, entre comillas, la normalidad histórica. Volvió a bajar la pobreza urbana y a hacerse esa brecha, esa diferencia tan notoria con la pobreza rural. Y bueno, ¿en qué sectores también, ¿verdad?, se concentró esa recuperación económica? Si uno observa por el índice mensual de actividad económica, ¿verdad?, uno podría ver que el régimen especial, que es básicamente todo ese régimen exportador, o sea, las empresas en zonas francas y demás, digamos, que tienen su finalidad en exportar, que es esta línea azul, cayó efectivamente a inicios del 2020 con la llegada de la pandemia, cae estrepitosamente, pero luego logra una recuperación importante, y vean que ya en octubre del 2020 ya había vuelto a los niveles anteriores a la llegada de la pandemia, e inclusive vean, ya agosto del 2021 estaba muy por arriba de lo que inicialmente se había reportado, ¿verdad?, en años anteriores. Mientras que la línea esta que está acá anaranjada es lo que se llama el régimen definitivo. Es el régimen que básicamente, principalmente tiene que ver con el mercado nacional, los bienes y servicios producidos para el consumo de nosotros, ¿verdad?
Y vean que también cayó estrepitosamente, pero ahí el efecto todavía, para agosto del 2021, todavía era un régimen, una actividad económica que no se había logrado recuperar. O sea, las actividades económicas vinculadas a las exportaciones sufrieron, pero se recuperaron rápido. Mientras que las actividades económicas dirigidas al mercado local, pues, digamos, el efecto aún no habían podido recuperarse, ¿verdad? Un año y medio después de haber iniciado el impacto de la pandemia en el país. Y, perdón, y además, obviamente todo esto incidió fuertemente en las oportunidades de empleo del mercado laboral en el país. Aquí en esta línea naranjada es lo que llamamos el subempleo. Vean que a inicios este treponazo bastante duro, ¿verdad? Se dan los dos en el segundo y en el primer trimestre del 2020, ¿verdad? Luego se da una reducción, pero siempre se mantiene en niveles bastante altos, el subempleo y el desempleo también. Vean que el desempleo pasamos de prácticamente cuando empezó la pandemia, perdón, en el año 2019, que estaba cerca de un 12%, cuando inicia la pandemia, en el 2020 sube a un 24% y luego empieza un leve descenso, un lento descenso, y ya a finales del 2021 estábamos hablando de un desempleo del 15%. ¿Hubo una mejora? Sí, claro que sí, se redujo importantemente el desempleo, o sea, muchísima gente volvió a trabajar, a encontrar trabajo, pero vean que el nivel de desempleo todavía es muy alto en el país y muchísimo más alto de la fase previa a la llegada de la pandemia. O sea, el desempleo sigue siendo uno de los problemas serios, digamos, en términos de las oportunidades para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Y además es un efectos, digamos, desiguales, puesto que si uno ve ciertos grupos de la población, ¿verdad? Uno observa que, por ejemplo, hombres, ¿verdad? Calificados, o sea, hombres con preparación, si uno observa el nivel de desempleo, la barra azul que tenía en el 2019 y la compara con el desempleo que tenía en el 2021, o sea, ya un año después de iniciada la pandemia, pues vean que prácticamente ahí se mantienen los mismos niveles de desempleo. O sea, los hombres calificados lograron, digamos que a finales del 2021, más o menos recuperar, digamos, la situación que tenían previo a la pandemia. Pero otros grupos de la población, por ejemplo, mujeres calificadas, o sea, mujeres con estudios, vean que aún las barras anaranjadas, que son del año 2021, comparado con las azules, que son del año 2019, pues todavía son mucho más altas. Entonces, ojo que aún estamos con este grupo en particular, estamos teniendo problemas para que recuperen sus niveles de empleo mostrados antes de la pandemia. Y inclusive, miren, todavía hay un grupo todavía que sufre mucho más, mujeres no calificadas, vean que los niveles de desempleo son muy altos y que al 2021 todavía no habían logrado bajar, digamos, el nivel de desempleo anterior. Entonces, hay grupos de la población que sufren mucho más el impacto, digamos, de este tipo de desempleo que se activó en el país, ¿verdad? Vean aquí en el caso particular de las mujeres millennial que no están calificadas. Ahora estamos hablando antes de la pandemia, 30% de desempleo, pero al 2021 estamos hablando de casi 40% de esa población que no logra conseguir trabajo, ¿verdad? Cambiaron los problemas también de transporte y movilidad en el país. Uno se preguntaría, ¿hubo algún cambio? Bueno, sí, encontramos que hubo una disminución importante en las emisiones de CO2 generadas por la flota vehicular, ¿verdad? Principalmente automóviles y camiones de carga pesada, ¿verdad? Que son los dos grupos, digamos que los automóviles por la enorme cantidad que hay y los camiones de carga por la gran cantidad digamos, de humo, de emisiones de CO2 que genera, pues son los dos grupos más grandes y como se redujo, digamos, la circulación de ambos grupos, pues se redujo importantemente las emisiones que provocaban. Y también hubo efectos importantes en la cantidad de pasajeros que se movía a través de autobuses. Vean que antes de la llegada de la pandemia estábamos hablando de
más o menos 46 millones de personas de viajes, pues, en autobús que hacían las personas, ¿verdad? Y ya abril del 2020, o sea, al iniciar la pandemia, ya se había reducido a 15 millones y todavía no hay una recuperación, por lo menos a diciembre del 2020 no había una recuperación suficientemente clara de esto. En resumiendo esta parte, entonces, la pandemia golpeó a los grupos más rezagados y empuja al país, ¿verdad?, a profundizar aún más las desigualdades que ya veíamos desde antes. Segunda idea fuerza, el país experimenta desgastes importantes en las capacidades para impulsar el desarrollo humano, ¿verdad? Y esto es serio porque, ¿verdad?, todavía que estamos en una situación un poco débil, todavía ¿verdad?, nuestro sistema político no logra, digamos, engranar adecuadamente para ayudar a que sea un mecanismo, digamos, que potencie positivamente el salir, ¿verdad? Eso sí, ¿cómo reaccionó el sistema político a la crisis de salud? Pues vean qué interesante, encontramos que en este periodo, 2018-2021, pues la mayoría de las leyes y políticas, decretos impulsados en nuestro país tenían que ver básicamente con el área de finanzas públicas, la atención a la pandemia, el COVID, ¿verdad? Ambos, digamos, que son, digamos, producto de las crisis financieras y de salud que nos cayeron, y también un poco, digamos, la inserción del país digamos, en el contexto internacional a través de la incorporación de Costa Rica en la famosa OCDE, ¿verdad? Esos son los temas que uno ve con más fuerza. No es que sean los únicos, hubo otro conjunto de temas que se empujaron, pero no con la fuerza, no con la rapidez, ¿verdad?, que se impulsaron estos, ¿verdad? Entonces, vean, entre las medidas, una clasificación que hicimos perdón, antes de entrar a la clasificación de las medidas, también decir que eso sí hay que reconocer que las medidas tomadas por el gobierno central lograron, digamos, los peores efectos, contrarrestar los peores efectos sanitarios, ¿verdad?, en el país provocados por la pandemia. Y bien, aquí está este gráfico, es la cantidad de contagiados diarios en ese periodo de tiempo, pero además, digamos, en contagiados por millón de habitantes para poder comparar Costa Rica con otros países que obviamente pueden ser con mucho más población o mucho menos población, dependiendo, ¿verdad? Vean que en el caso de Costa Rica, las olas pandémicas hasta octubre del 2020, ¿verdad? Porque ya hoy estamos viviendo otra ola pandemia y todavía más grande que estas, pero hasta octubre del 2020 las olas pandémicas no habían crecido demasiado, ¿verdad? Comparado, digamos, con lo que fue el comportamiento de esas olas en otros países. Vean, ahí hay algunos ejemplos de países de América Latina cuyas olas pandémicas sí fueron, vean, por ejemplo, Uruguay, ¿verdad? Algunos momentos, o Panamá, ¿verdad? Olas muy, muy, muy fuertes, ¿verdad? Eso es lo que logró, la contención en Costa Rica logró, digamos, que no crecieran tan fuertemente esas olas pandémicas, ¿verdad? Pero además, como les decía, si uno revisa todas las medidas económicas que se impulsaron, ¿verdad?, por la pandemia, pues lo que uno encuentra es que buena parte de ellas tienen que ver con finanzas, tienen que ver básicamente con créditos y moratorias, ¿verdad?, que se ajustaron, digamos, ante la imposibilidad de pago de mucha gente, que está bien, eso había que hacerlo, pero vean que eran cosas como muy inmediatas, mientras que las cosas más estructurales, las medidas que tenían que ver con el empleo, los encadenamientos, la innovación, el emprendedurismo, el apoyo a las pymes, el crecimiento económico y la competitividad, pues hubo muy pocas medidas realmente que estuvieran en ese campo, ¿verdad? Entonces ahí como que nos quedamos cortos, ¿verdad? Se atendió lo inmediato, pero no pudimos atender adecuadamente lo más estructural, ¿verdad? Los elementos más estructurales del país. Ahora, digamos, se estuvieron debilitando las capacidades para atender los temas más urgentes. Bueno, digamos que ese es otro elemento que nos está pesando bastante, ¿verdad? Las capacidades del sistema político para atender esos temas urgentes, no solamente la prioridad que le den, sino sin misma capacidad política de funcionar, de funcionamiento, ¿verdad? Y lo que uno observa aquí es que
este es el porcentaje de ministros y ministras que en el tercer año de gobierno todavía se mantenían en su puesto, ¿verdad? Y vean que este gobierno de Alvarado, ¿verdad? Apenas superó un 28%, apenas superó el 26% de Rodríguez, que fue el gobierno que menos porcentaje de ministros se ha mantenido en el tiempo, ¿verdad? Entonces es un gobierno, Alvarado también es un gobierno, digamos, que ha generado cierta inestabilidad política, dado esa inestabilidad, digamos, en su gabinete, ¿verdad? Lo cual no le da continuidad a muchas de las políticas o a las acciones de los jerarcas. Y además en la Asamblea Legislativa, esta fue, digamos, fue una asamblea muy fraccionada, ¿verdad? Repartida entre muchos partidos, pero además 3 años después, vean la cantidad de diputados que han salido de diferentes partidos para hacer casa aparte, ¿verdad? Para hacer casa aparte y para digamos, declararse independientes, y esto nos genera toda una discusión, digamos, en el país de qué hacer, digamos, cuando uno ejerce el derecho al voto, uno vota, ¿verdad? Por la propuesta de ciertos partidos políticos y que llevan esos diputados y diputadas para que impulsen esas propuestas políticas. Pero cuando los diputados toman la decisión de separarse de ese partido político, ¿a quién representan? ¿Qué representan? ¿Verdad? Si no fueron escogidos directamente, fueron escogidos a través de su partido. Entonces hay toda una discusión política importante de poder definir con claridad este tema los diputados, ¿verdad? Y su capacidad actual que tienen de crearse, de hacerse independientes, ¿verdad? Y esto como, ¿verdad? Dificulta aún más el funcionamiento legislativo, ¿verdad? Ahora estábamos hablando de que todo esto podría estar generando erosión en las bases, ¿verdad? Mismas del desarrollo humano en el país. Y, y uno de los temas que más nos preocupa, digamos, en términos estratégicos del país, es la inversión social pública que se hace en el país. Aquí hay un conjunto de políticas y de programas, ¿verdad?, que se impulsan en esa política pública. El tamaño del círculo tiene que ver, digamos, con la cantidad de recursos, ¿verdad?, el porcentaje, digamos, que ocupa, digamos, de esa inversión pública. Y el color tiene que ver con el criterio de acceso, si son políticas universales, selectivas, restrictivas o contributivas. Pero lo interesante de esto es que vean que los círculos que se muevan a la derecha aumentó su presupuesto, que son círculos principalmente ligados a pensiones, a toda la parte de salud, atención curativa, ¿verdad? Toda la atención a la pandemia, ¿verdad? Todas esas cosas creció. Mientras que las políticas públicas dirigidas más bien digamos, a temas más estratégicos como la educación, ¿verdad? La educación universitaria, o sea, postsecundaria, etcétera, es más bien lo que vimos fue una reducción. La educación general en el país, o sea, el presupuesto del MEP, en otras palabras, se contrajo, ¿verdad? Este año, después de mucho tiempo de estar creciendo, ¿verdad? Se contrajo por primera vez, y esto pues nos preocupa enormemente, ya que estamos lesionando, digamos, estamos reduciendo la inversión en un elemento estratégico fundamental como es la formación de nuestra población, ¿verdad? Que es la principal riqueza que tenemos en este país, ¿verdad? La población. Entonces, darle educación, darle formación adecuada es la principal apuesta que podemos hacer, pero los presupuestos, el manejo, los problemas financieros que tiene el gobierno, hoy día más bien están reduciendo, ¿verdad?, el gasto, digamos, en esas líneas. Y generándose con esto, con la llegada de la pandemia, generándose o evidenciándose, digamos, nuevos desigualdades, ¿verdad?, que acentúan ya los problemas de desigualdad que teníamos en el país. Por ejemplo, cuando uno revisa el acceso a Internet, estos Q1, Q2 y Q3 se refiere a los 3 primeros quintiles de población, o sea, digamos el 60% de la población con menos ingresos, ¿verdad? Y entonces cuando uno ve el acceso que tienen a Internet, vean que el primer quintil, ¿verdad?, que es la población, el 20% más pobre del país, apenas un 30% de sus hogares tiene acceso a Internet, 70% no tiene, ¿verdad? En el segundo quintil, 45-55, y en el tercero, 54-40. O sea, casi la mitad de toda esa población, de ese 60% de la población con menos recursos, prácticamente no tiene acceso a Internet, y muchos de los que tienen solo lo tienen por
por teléfono, lo cual puede ser una limitante importante en términos de las posibilidades de conseguir trabajo, de estudiar, de investigar, de formarse, etcétera, etcétera. Y estos problemas ¿verdad? Nos están generando también o están siendo acompañados por problemas de legitimidad del sistema político y de los partidos políticos, máxime en este momento, digamos, de elecciones, ¿verdad? Porque, digamos, el sistema democrático costarricense para funcionar necesita a los partidos políticos, tienen un papel clave, ¿verdad? Uno puede criticarlos todos los que ustedes quieran, pero el partido político, ¿verdad? Dentro de la lógica de la democracia costarricense, tiene un papel fundamental, que es funcionar de faja transmisora entre las necesidades de la población y la toma de decisiones formales en el poder, pues, ¿verdad? Y esto está, digamos, este alejamiento que estamos viendo entre la ciudadanía y los partidos políticos está afectando ese papel de los partidos y por supuesto tiene repercusiones en la misma situación que vive nuestra democracia en el país. Y vean aquí, este es el porcentaje, esa línea es el porcentaje de población que no tiene simpatía por ningún partido político. Vea que allá en los años 90, al iniciar los 90, uno podría decir que todo el mundo en este país estaba casado con algún partido político. Pero luego, ¿verdad? Ha empezado a crecer y a crecer hasta que hoy día, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En agosto del 2020, o sea, previo a empezar la campaña electoral, prácticamente el 80% de la población reconoce que no tiene ninguna simpatía, no está casado con ningún partido político, ¿verdad? Lo cual, digamos, también es un tema de que las encuestas, ¿verdad? Pues sí, las opiniones que recogen es de la gente que ya está decidida por votar, ¿verdad? Pero como todavía un gran grupo de población no está decidida a votar, pues cuando se decidan, esos pueden cambiar, ¿verdad? Totalmente el resultado final de la votación, ¿verdad? Y además, en términos, digamos, del sistema político democrático, no de los gobiernos que hemos tenido, sino del sistema político democrático, el Estado de la Nación ha hecho una clasificación de las personas a raíz, digamos, de dos elementos claves. ¿Cuál es el apoyo que esa persona le da a la democracia y el nivel de tolerancia que tiene? Entre más alto el nivel de apoyo a la democracia y mayor tolerancia, pues consideramos que son ciudadanos más democráticos, ¿verdad? Les llamamos demócratas liberales, liberales semidemócratas o demócratas semiliberales. Pero la idea es que estos tres grupos, ¿verdad? Son la gente con más apoyo a la democracia y más tolerante. Que están, tres grupos que están un poco hacia la derecha. Mientras que en el centro hay un grupo que le llamamos ambivalentes, ¿verdad? Que son este grupo de población de que no tiene un apoyo tan definido por la democracia, puede cambiar dependiendo de la canción que le toquen en las elecciones, puede cambiar, digamos, por otro tipo de propuestas. Y al final, al extremo más de la izquierda de su pantalla, pues estarían los autoritarios, que serían los de menor apoyo democrático y menor tolerancia. Y vean que en este periodo que estamos hablando, 1978, 1999, pues casi prácticamente el 56% de la población estaba dentro de este grupo de fuerte apoyo a la democracia. Pero si analizamos el promedio de los últimos 20 años, o sea, los primeros 2 décadas de este nuevo siglo, ¿verdad? Vean que cómo se ha reducido ese grupo, digamos, de mayor tolerancia y mayor apoyo a la democracia, mientras que los ambivalentes han aumentado más del doble, ¿verdad? Y los autoritarios crecieron muy poquito, eso es una buena noticia, pero los ambivalentes, este grupo, pues que creció tan grande, tiene un peso mucho mayor y por supuesto en las elecciones ese peso va a ser determinante, que podría, digamos, apoyar, ¿verdad? Propuestas más populistas o más, ¿verdad? Incluso autoritarias, si le cantan la música que ellos quieren oír, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener un problema importante en términos de la continuidad del sistema democrático en el país. Además, también se ha impulsado mucho en el país para lograr, digamos, como mecanismo de resolver diferencias y de encontrar caminos conjuntos, el famoso diálogo social, ¿verdad? Un diálogo
donde los diferentes sectores involucrados en el conflicto pues traten de encontrar soluciones, ¿verdad? Ese diálogo nosotros lo hemos analizado, las diferentes formas, modelos que se han utilizado, ¿verdad? Y en general son sistemas que ayudan, digamos, a mantener la vocación democrática de los actores, que logra, si se articula ese diálogo en medio del conflicto, logra contener la crisis o el conflicto que se está dando, pero sí, lamentablemente sí encontramos de que en la mayoría de los casos ese diálogo al final lo que hace es que posterga las soluciones de las demandas ciudadanas. O sea, se llegan a acuerdos, pero poco nivel de cumplimiento, ¿verdad? Que se dan esos acuerdos, la ciudadanía siente que pues no se avanzó mayor cosa en ese diálogo social. Y no es que sea malo el diálogo social, pero sí creemos que necesita, ese diálogo social en el país necesita mayores niveles de compromiso de todos los actores para que realmente dé los resultados que necesitamos. En suma, entonces, el país enfrenta la crisis con un desgaste en sus capacidades para abordar problemas de largo plazo, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Esas capacidades institucionales, políticas, ¿verdad? Que nos garanticen la continuidad de la democracia a largo plazo y una democracia que resuelva los problemas de la población, pues hoy día está enfrentando serios problemas. Y la tercera idea, fuerza, es que, bueno, hay disponibilidad de nuevo conocimiento y el Estado de la Nación como centro de investigación genera también nuevo conocimiento y ese conocimiento puede ser importante para apoyar la búsqueda de respuestas innovadoras a temas, digamos, que el país considere claves. Tres ejemplos rápidamente de esto. Por ejemplo, se hizo un trabajo detalladísimo, ¿verdad? Con casi que con puntos de 30 metros cuadrados, digamos, en todo el territorio nacional, en términos de analizar la pérdida de arbórea, ¿verdad? La posibilidad, pues, de pérdida de arbórea en el país, ¿verdad? Y ahí un poco en colores vean el nivel de detalle que se tiene, ¿verdad? Son la zona sur, la zona atlántica y la zona norte, ¿verdad? Del país donde más está la posibilidad de pérdida forestal. Así que tener esa información y esa ubicación geográfica nos podría ayudar a generar política pública que nos ayude. Bueno, por ejemplo, aquí en la parte de la zona norte, ¿verdad? El nivel de detalle es impresionante, inclusive, digamos, ¿verdad? Con fotografías aéreas muy detalladas, y este nivel de conocimiento nos puede ayudar a ser mucho más puntuales y más específicos a la hora de política pública que incida sobre este tipo de problemas, ¿verdad? Para tener una política forestal realmente mucho más eficaz. También en términos digamos, política del desarrollo, digamos, de la actividad económica del país, hemos hecho análisis a profundidad de toda la estructura productiva, digamos, del país, y las hemos clasificado, todas las actividades productivas, en base a dos ejes o dos criterios. El de encadenamiento, o sea, la capacidad que tienen estas actividades económicas para impulsar otras actividades económicas o para recibir apoyo de otras actividades económicas o ser prácticamente, digamos, muy poco encadenadas, ¿verdad? Y pues, la otra eje o la otra línea impulsora sería la generación de empleo. O sea, ¿qué tan capacidad tienen de generar empleo, ¿verdad? En esta clasificación, lo ideal sería que la mayoría de nuestras actividades económicas, que cada circulito de esos es una actividad económica, el tamaño es obviamente el volumen de esa actividad, ¿verdad? Lo ideal es que estuvieran como en este cuadrante, en el cuadrante superior izquierdo, o sea, donde que las actividades económicas generen los mayores encadenamientos y generen la mayor cantidad de empleos. Eso sería lo ideal, pero si revisamos la realidad de nuestras actividades económicas, nos encontramos precisamente que la gran mayoría de nuestras actividades económicas pues están en los cuadrantes de abajo. Generan muy poco empleo, una gran cantidad con muy poco encadenamiento, ¿verdad? Son pocas las que tienen encadenamiento y mucho menos las que tienen encadenamiento y generan alto empleo, muchísimo menos, ¿verdad? Entonces, esto es un problema estructural de nuestro sistema productivo, ¿verdad? No es tan sencillo como llegar y ofrecer que vamos a hacer tantos empleos aquí y tantos empleos allá, ¿no? Si no se resuelve este problema estructural donde las actividades económicas necesitamos que, ¿verdad? Sean de mayor encadenamiento y tengan la capacidad de generar más empleo.
inclusive, uy, hay un eco, ya. Inclusive, si uno revisa las actividades exportadoras, ¿verdad? De participación externa, que son las anaranjadas, vean que en general también esas actividades no están dentro de las más encadenadas y más generadoras de empleo, ¿verdad? Entonces, también la política para atraer inversión extranjera debería de ser mucho más específica y más dirigida, digamos, a ese tipo de actividades, que sean muy encadenadas y que nos permitan generar empleo, sí, para enfrentar de fondo, digamos, el problema de empleo que tenemos en el país. Si no, de lo contrario, si mantenemos esta estructura tan poco encadenada y tan poco generadora de empleo, pues va a ser muy difícil recuperarnos del golpe, ¿verdad? Y el tercer ejemplo es, en términos de política social, ¿verdad? El nivel de detalle que uno puede tener cuando revisa las fuentes de información que hay en el país tan detalladas, ¿verdad? Como por ejemplo el CINERV, ¿verdad? Por ejemplo, de la gente que solicitó el famoso bono de proteger. Recuerden que este bono lo ofreció el gobierno, ¿verdad? Dado los primeros impactos de la pandemia, que afectó a mucha gente, la dejó prácticamente sin trabajo o le redujo considerablemente sus ingresos. Y vean, clasificando a toda la gente que solicitó el bono, ¿verdad? Vean que hay grupos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, oficios de servicios, ventas, apoyo administrativo, oficios de calificados, ¿verdad? De calificación media, o sea, profesionales, técnicos, etcétera. O sea, no solo la gente de menores ingresos, o sea, no solo los pobres en el país tuvieron efecto, digamos, por la pandemia, sino también mucha gente de sectores medios en el país tuvo, digamos, efectos importantes en sus ingresos, y esto pues nos permite pues tener una política más clara, ¿verdad? El bono proteger fue una ayuda momentánea, la situación económica del país no está para seguir, ¿verdad? No da para seguir dando este bono, ¿verdad? Entonces se cuenta información básica importante para poder generar, digamos, unas políticas sociales que atiendan de mejor forma esta población que resultó más afectada. Entonces, en suma, ¿verdad? Ante los problemas inmediatos y de largo plazo, la investigación y la ciencia de datos nos parece que son claves importantes para la toma de decisiones, ¿verdad? Y en el país, por dicha, tenemos centros de investigación y universidades públicas, etcétera, con mucha capacidad de este tipo de aporte. Repasando, entonces, resumiendo todo lo que he dicho, Costa Rica reaccionó, sí, efectivamente, ante la pandemia, contuvo los peores escenarios, tanto económicos como de salud, ¿verdad? Aunque tuvimos un efecto importante, pero contuvimos situaciones todavía mucho más deterioradas, ¿verdad? De nuestra economía y de nuestra parte social. Eh, la, la, eso sí, la persistencia de los problemas acumulados a largo plazo, estructurales, ¿verdad? Que no hemos podido resolver por muchas décadas, pesó mucho en términos de aumentar, ¿verdad? Aumentar los efectos, digamos, de la pandemia en el país. Y entre ellos, tal vez uno de los que más nos preocupa es que aceleró el paso en términos de la creación de una sociedad más desigual, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, entre gente que vive en el campo y gente que vive en la ciudad, entre, digamos, las personas de más edad con las más jóvenes, etcétera, ¿verdad? Entre la gente que vive en el gran área metropolitana y gente que vive en las regiones, ¿verdad?, más periféricas. O sea, se aumenta considerablemente las desigualdades en nuestro país, lo cual dificulta, complica aún más la convivencia, el ponernos de acuerdo, el definir la Costa Rica que queremos para todos, ¿verdad? Y además también se deterioraron las capacidades y la forma, digamos, de actuar del sistema, digamos, político democrático en el país, que no nos está, digamos, la ciudadanía está sintiendo que no está dando la talla en términos de, ¿verdad?, resolverle los problemas que cada vez está enfrentando más la ciudadanía. Y además, pues, a finales del 2021 empieza el proceso electoral, ¿verdad?, que ya estamos prontos a culminar con las elecciones mismas, lo cual nos lleva a decir que sin importar digamos, el resultado final de las elecciones, lo que sí es cierto es que las personas que se asignen, que se les den, digamos, la responsabilidad de guiar el país en los próximos 4 años,
¿verdad? Van a tener que realizar una gestión extraordinaria, no solo para atender la crisis actual de la pandemia y económica, digamos financiera que tiene el país, sino también los desafíos del desarrollo humano estructurales de largo plazo que no hemos enfrentado hasta ahora y que es básico resolverlos, van a enfrentarlos para poder no volver a una situación previa a la pandemia, sino una situación mejor para todos en el país, ¿verdad? Por eso nuestra portada es este ojo que tiene ese daño, esa fractura, ¿verdad? Un poco con doble significado. Por un lado es que cuidemos nuestro país como cuidamos nuestro ojo, ¿verdad? Como, ¿verdad? A veces usamos la expresión de que eso me costó un ojo de la cara. Bueno, es para decir que eso es muy, muy valioso, ¿verdad? Entonces nuestro país es muy valioso, es como el ojo de nuestra cara que deberíamos de cuidar, pero además decir también, el otro significado es que cuando nuestra visión sufre este tipo de problemas, de fracturas, ¿verdad? Se nos dificulta aún más ver la situación y ver la salida de la situación, ¿verdad? De la situación que estamos enfrentando, y esto está todavía complicando aún más la posibilidad real de ver pronto la luz, veramos al final de este largo túnel que ya venimos recorriendo y que estas elecciones esperaríamos que ayuden a acelerar, digamos, esa salida. Y finalmente decirles que los invito a que puedan visitar nuestra página web, que ahí está, no solamente para que puedan ver mayores detalles de este informe, sino que también puedan analizar o puedan acceder, digamos, a las bases de datos y a otros informes que realizamos del país, incluso hasta de Centroamérica, realizamos trabajos de investigación, porque todos consideraríamos que son información muy valiosa que la ciudadanía y ustedes como estudiantes les puede ayudar para su formación ciudadana, pero también para, digamos, realizar los diferentes trabajos, investigaciones, hasta tesis, incluso, etcétera, que tengan que realizar en su carrera universitaria. Entonces, hasta aquí quedo yo con mi intervención y ahora sí le abriríamos ahí a que nos planteen sus dudas o comentarios, ¿verdad? También, etcétera, de lo que piensen de la situación del país. Gracias. Excelente, don Guido. Entonces hay dos preguntas en el chat que mientras alguien también desee participar. Pero la primera es de nuestro colega, don Jimmy Rojas, director de la carrera de Educación Física, que nos plantea algo muy interesante. Primero, indica muy interesante los datos de prospectivos y presentados, y aprovechando la realidad electoral que estamos viviendo, podríamos pensar que existe un antes y un después del bipartidismo. En concreto nos plantea Jimmy, voy a resumir un poco, dice que bajo la perspectiva del Estado de la Nación, al dejar atrás un modelo bipartidista, ha debilitado la economía nacional. Haber dejado el modelo bipartidista, don Guido, ¿qué le parece? Ok, gracias por la pregunta. Miren, sí, efectivamente, el sistema bipartidista en el país ya tenemos rato de que se fragmentó, se quebró. Estamos en presencia desde hace rato en un sistema multipartidista. Lo vemos en la composición de las asambleas legislativas, ¿verdad? No solamente con la presencia de muchos grupos, sino que ninguno logra la mayoría, ¿verdad? Todos son minorías, así que tomar decisiones en ese contexto requiere una mayor negociación, ¿verdad? Y propuestas, mayor diálogo de propuestas, veamos que para tomar decisiones. Eso debilita el país, por ejemplo, dificulta lo que plantea el compañero, dificulta el desarrollo económico del país. A mí me parece que no. En una democracia, ¿verdad? Como la nuestra, tan longeva, tan madura, creo que es normal que aumente la cantidad de partidos, porque la población hoy es mucho más diversa que hace 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, esos partidos de alguna forma representan esa diversidad también que tiene la población,
Así que es normal que lleguen más partidos políticos y que el voto ciudadano se divida entre más partidos políticos, ¿verdad? Pero ¿cuál sí es el problema? ¿Cuál es el, digamos, el punto que no nos está ayudando a avanzar en una democracia más plural, más diversa, pero que se nos dificulta el avance? Me parece, a mi juicio, ¿verdad? El problema es, básicamente, es la capacidad y formación política de los que estamos llevando a esos puestos públicos, ¿verdad? Que se les dificulta enormemente no solamente entender la realidad nacional, hacer propuestas viables, propuestas de ley, etcétera, viables para que enfrente esa realidad, sino que además se les dificulta enormemente negociar, tender puentes de diálogo con las otras fracciones, ¿verdad? Con los otros partidos, con las otras fuerzas del país, ¿verdad? Que es necesario en este país tan diverso y tan fraccionado, es fundamental, es inevitable tener que si usted quiere avanzar en alguna dirección, va a tener que unir fuerzas con otros. Y para unir fuerzas usted necesita dialogar, necesita negociar, ¿verdad? Y esa capacidad negociadora, esa capacidad, ¿verdad? De liderazgo inclusive para jalar una agenda en cierta dirección, pues se nos ha, digo yo, según mi criterio, se le ha quedado bastante corta a buena parte de la clase política, digamos, que últimamente estamos viendo que está llegando a los poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que estamos flaqueando, por un lado, y por el otro lado, el problema que ya dije de que los partidos, que son los que al final escogen los candidatos, las personas que van a esos cargos, ¿verdad? De ahí, por su lejanía con la ciudadanía, pues cada vez tienen más problemas para representarla mejor, ¿verdad? Entonces, muchos partidos, digamos, interpretan o creen interpretar, digamos, lo que la ciudadanía está sintiendo, pero muchos lo que hacen es, digamos, decir en sus propias palabras lo que creen ellos que la ciudadanía debería de estar pensando. Lo cual es un juego de palabras, pero es diferente, ¿verdad? Pensar que deberían pensar esto a no, ¿verdad? Saber exactamente qué es lo que están pensando, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas nos dificultan a que nuestros políticos y políticas realmente sean ese elemento, esa faja transmisora entre las necesidades de la población y la toma de decisiones en los poderes formales del Estado, ¿verdad? Y si le sumamos baja formación política en términos de la capacidad negociadora, de conducción, de visión política a largo plazo, ¿verdad? De modelo de desarrollo, de modelo de país que queremos, etcétera, pues todo eso se conjunta y nos dificulta enormemente, ¿no? Ya, además de la fragmentación, nos dificulta enormemente ponernos de acuerdo para qué dirección avanzar. Y esto no solo en lo económico, en lo social, en lo ambiental, ¿verdad? O sea, todos los problemas que estamos viendo hoy en el país, el nudo gordiano básico es político, ¿verdad? Si no logramos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sobre cómo resolver y para dónde llevar el país, que es un tema político básicamente, no vamos a poder resolver los problemas económicos, sociales y ambientales que estamos viviendo. Dice don Jimmy que muchas gracias y que es un dilema de gobernanza, lo dice don Jimmy. Muy bien, excelente. Sí. Dice don Víctor Quiroz, profesor las carreras nuestras de Ciencias Económicas, dice, cuando se habla de pobreza rural y urbana, ¿cuál es la definición? ¿Dentro y fuera del GAM? ¿O se utiliza otra forma de parámetro? Ok, dice gracias. Perdón, agrega también, dice, es para generar una correlación con comportamiento en la morosidad de los deudores. Sí, el tema de pobreza lo mide el INEC, es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es digamos, oficialmente el responsable de hacer esas medidas, ¿verdad? Y lo que ellos hacen es que fijan digamos, una canasta básica. O sea, dicen, bueno, esta canasta es lo esencial que una familia debería consumir. Y si no consume ni eso, es pobre. Está por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Entonces, esa canasta básica
la igualan a una cantidad de plata necesaria para comprar esa canasta básica, ¿verdad? Hay muchas discusiones si esa es una canasta básica realmente básica o si es una canasta, ¿verdad?, no tan básica, porque básicamente lo que tiene es comida, vestido y transporte, básicamente, eso es lo que tiene, ¿verdad? No, ahí no está educación, no está salud, etcétera. Vivienda no está ahí, etcétera. Entonces, hay muchas discusiones alrededor de eso, pero a partir de esta idea básica de que se fija la canasta básica y se le pone un precio, se evalúa el ingreso de todas las familias en el país y se determina cuáles están por debajo de ese ingreso, de esa canasta básica, de ese costo de esa canasta básica. Los que están por debajo son pobres y los que están por arriba, aunque sea un colón por arriba de esa canasta básica, son no pobres, ¿verdad? Esa es como la idea central. Ahora, cuando los dividimos entre rurales y urbanos, lo que hace el INEC es decir, miren, no es área metropolitana el resto del país, no. Es decir, ¿qué es una zona urbana? Las zonas urbanas son todos los lugares donde normalmente hay un cuadrante y además hay los servicios de agua, agua, luz y transporte público de fácil acceso para la población, ¿verdad? Entonces, todas esas áreas en el país donde se reúnen esas características más o menos de lo que es una zona urbana, todas esas son zonas urbanas. Por supuesto que de todo eso, posiblemente el 80% está aquí en San José, ¿verdad? En la gran área metropolitana, ¿verdad? Pero el resto del país también hay, digámosle así, pequeñas zonas urbanas distribuidas en todo el lado, ¿verdad? Y el resto, que no cumple con esas, perdón, con esas características, pues son zona rural. ¿Cuál es la diferenciación que hacen en términos de la canasta básica? Lo que dicen es, bueno, las personas que están en zonas urbanas es más probable que necesiten comprar toda la canasta básica, mientras que las personas que están en zonas rurales es muy probable que una parte de esa canasta básica no necesiten comprarla, sino que tienen, no sé, tienen su yuca y su camote y su no sé qué, alguna comida ahí, ¿verdad? En su patio o en el patio del vecino, ¿verdad? Y entonces eso no les representa dinero. Entonces, la canasta básica rural es un poquito por debajo de la canasta básica urbana, ¿verdad? Entonces, esos son los dos criterios que utilizan. Primero, el lugar donde usted vive, si es urbano o no, y segundo, le aplican entonces una canasta básica diferenciada, ¿verdad? Eso es más o menos lo que el INEC hace para determinar pobreza, la diferencia entre pobreza urbana y rural. Nada más, tal vez cerrar diciendo que históricamente la pobreza ha sido digamos, muy rural en este país, no porque la mayoría de nuestros pobres vivan en lo rural, porque vean que desde que el país, la mayoría de la gente se vino a vivir a las ciudades, principalmente en la gran área metropolitana, pero no solamente ahí, pero se vino, ya se habla que Costa Rica el 80% vive en ciudades, ¿verdad? Pues la mayoría de los pobres viven en ciudades. Lo que pasa es que en el campo, en el rural, la incidencia de la pobreza es mayor que en la ciudad. O sea, de todos los que viven en el campo, en las zonas rurales, pónganle que un 40, 50% se considera pobre, mientras que en las zonas urbanas, no sé, el 12, 14, 15, no recuerdo ahorita el dato, ¿verdad? Son pobres. ¿Ok? Entonces es mayor, la incidencia es mayor en zonas rurales. Pero si ustedes cuentan los pobres rurales y los pobres urbanos, la mayoría son pobres urbanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es urbana. No sé si me expliqué adecuadamente, pero ese es un juego, digamos, que hay que entender, ¿verdad? De que hay palabras que se utilizan. Incidencia de la pobreza no significa la mayoría de la pobreza. Significa la mayoría de las personas que viven en esa zona, en ese lugar. Pero si ustedes lo comparan con los de otras zonas, puede ser que en otras zonas haya más gente pobre, aunque su incidencia no sea tan alta. ¿Por qué? Comparado con la población total que vive en esas zonas. Bueno, no sé si aclaré o enredé. Ok, vamos a ver.
Sí, tenemos por aquí Sonia Solano, nuestra vicedoctora académica, dice, ¿se podría decir que el paquete de impuestos aprobado y en ejecución ha generado un impacto sobre la economía del Estado? Ok, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Yo creo que este es todo un tema, ¿verdad? Este es complicado, o sea, realmente hay que meterle, digamos, a profundidad el cuchillo para poder sacar realmente la esencia. Digámoslo así, cuando llega este gobierno, bueno, en el 2018, ¿verdad? Cuando llega este gobierno, efectivamente estábamos enfrentando un problema muy serio en términos de que los impuestos no alcanzaban para pagar los gastos del gobierno y entonces esto hacía que el gobierno ya tuviera una deuda externa por estarse endeudando externamente muy alta y esto no solamente la deuda externa, sino sobre todo los impuestos, perdón, los intereses, ¿verdad? Ligados a esa deuda externa, pues estaban creciendo muy rápido, ¿verdad? Y eso es un poco la esencia de la famosa crisis financiera, digamos, de las finanzas públicas en nuestro país, ¿verdad? Llega este gobierno y dice, bueno, hay que meterle cuchillo a este asunto y creó una propuesta de ley, ¿verdad? De la famosa reforma fiscal, y esa propuesta de ley pretendía ser bastante progresiva. ¿Qué significaba eso? Significaba que tratando de que los que tienen más recursos paguen más impuestos y los que tienen poquitos recursos paguen poquitos impuestos, ¿verdad? Pero eso, ustedes saben cómo es nuestra asamblea legislativa, ¿verdad? Ustedes meten un perro y sale un gato, o sea, cualquier cosa puede pasar ahí, ¿verdad? Entonces, meten ese proyecto de ley y empieza el debate legislativo, empiezan los diferentes sectores sociales, empresariales, etcétera, a hacer lobby, o sea, a tratar de influenciar en los diputados de qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Y empiezan a meterle cuchillo y empiezan a hacer cambio al proyecto de ley. Y el proyecto de ley, entonces, le empiezan a quitar algunos elementos vitales para que sea una ley mucho más progresiva, ¿verdad? Le quitaron algunos elementos, sobre todo el lobby de los empresarios fue muy fuerte, ¿verdad? Y son básicamente, los empresarios han sido los que en el país han capitaneado toda digamos, la idea de no más impuestos, ¿verdad? Esa es una idea básicamente de los empresarios, o sea, casi que diciendo no nos cobren más impuestos a nosotros, ¿verdad? Y esto pues hizo que entonces lo que efectivamente, digamos, cuando se aprueba la ley, aumenta, ¿verdad? La captación del Estado, pero no aumentó a los niveles que efectivamente pudo haber aumentado con la propuesta inicial de la proyecto de ley, pero además hizo que ese aumento en la recaudación en el mismo año 2019, que aumentaron la recaudación, porque la ley se aprobó en 2018, ¿verdad? Se aplicó en el 2019, que empezamos a ver aumento en prácticamente en todos los impuestos que se cobraba, aumentó la recaudación, no fue suficiente para frenar el problema de finanzas públicas en el país. Más bien, las finanzas públicas en el país en el 2019 se deterioraron aún más. Se deterioraron aún más, lamentablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, insisto, digamos, los niveles de crecimiento de la nueva recaudación no fue lo que se esperaba. Fue bueno, sí, creció, pero no fue lo que se esperaba. Y segundo, los mecanismos de crecimiento del gasto público de ahí eran muy fuertes, muy fuertes. Y se comieron rápidamente, digamos, lo que ese aumento en la recaudación y obligó otra vez al gobierno a endeudarse, ¿verdad? Pero con el problema de que ya el ir a pedir plata en el exterior, digamos que se le dificultaba cada vez más al país, no porque no le dieran plata, sí hay gente que está dispuesta a darle plata al país, pero como existen estas famosas calificadoras a nivel internacional, que nadie les pidió que hicieran ese trabajo, pero ellas lo hacen, ellas califican a los estados por su capacidad de pago, ¿verdad? Y entonces, la capacidad de pago de Costa Rica ya la venían calificando cada vez más bajo.
cada vez más bajo, y entonces esto hacía que estos bancos internacionales, llámese Fondo Monetario, Club de París o cualquier otro que le echen mano, ¿verdad? Entonces nos decía, venga, Costa Rica, usted quiere préstamos, venga acá, vamos a ver, revisemos esto. Ah, sí, usted está teniendo problemas de pago, entonces le puedo prestar, pero le voy a prestar a un plazo más corto y a un interés más alto, ¿verdad? Entonces la plata que estaba consiguiendo Costa Rica cada vez le estaba saliendo más cara y más cara, ¿verdad? Entonces eso deterioró aún más los indicadores de las finanzas públicas y finalmente nos llevó a que el gobierno tuvo que buscar negociación con el Fondo Monetario. ¿Para qué? Esa negociación tenía en la base misma, esa negociación tenía el interés de conseguir plata prestada, pero a bajo interés y a largo plazo, ¿verdad? Claro, ustedes saben, ustedes vieron todo el efecto social que eso generó, ¿verdad? La conflictividad social que eso generó, ¿verdad? Pero en términos financieros era un paso importante, o es un paso importante si queremos, digamos, disponer de plata barata y a largo plazo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con el Fondo Monetario? Bueno, que nos dijo, miren, ya, ya ustedes trataron y no encontraron la fórmula para salir del atolladero. Yo les voy a prestar la plata, pero este es el programa que hay que aplicar. Esta es la medicina que tienen que tomarse, ¿verdad? Y ahí están tratando de aprobar leyes, ¿verdad? Nuevas leyes en la Asamblea Legislativa para tratar de mantener ese préstamo. Si no funcionara, ¿verdad? Pues posiblemente el Fondo Monetario no seguiría haciendo los desembolsos de ese préstamo y otra vez, digamos, tendríamos problemas serios de las finanzas públicas. Lo cual a mí me llama poderosamente la atención, porque si ustedes ven de los candidatos que las encuestas reportan más en punta, digamos, que tienen más opciones, ¿verdad? De como la mitad de esos candidatos dicen no más impuestos. Uno dice, bueno, sí, eso suena muy bonito, ¿verdad? Sobre todo a los empresarios debe sonarles lindísimo. Pero ¿y entonces de dónde? ¿Cómo vamos a garantizar el financiamiento de nuestra institucionalidad pública? ¿Cómo vamos a garantizar, ¿verdad? Que el MEP siga dando educación, ¿verdad? A todo lo largo y ancho del país, ¿verdad? Y con los niveles de calidad, etcétera, que necesitamos. ¿Cómo vamos a lograr eso si no hay más plata? ¿Verdad? Si no invertimos más en ese tema, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno, ¿verdad? Empieza a ver que muchas ofertas políticas electorales, ¿verdad? De ahí no riman, digamos, con la realidad del país, ¿verdad? No son congruentes con esta realidad. Yo no estoy diciendo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, lo que sí digo es que esta realidad nos está exigiendo, digamos, ser más cuidadosos con el análisis y sobre todo con la propuesta de cómo salir adelante, ¿verdad? Porque pueden haber esta idea de no más impuestos, puede sonar, digamos, a los oídos de la población, puede sonar muy bonito, pero una vez que se monten en el gobierno, les garantizo que eso no es real, bajo ningún concepto. Entonces ahí tenemos problemas serios, ¿verdad? Que tenemos que empezar a atender adecuadamente para encontrar salidas reales, ¿verdad? Y no inventadas, digamos, sacadas del bolsillo, ¿verdad? De algún candidato, sino salidas reales que el país pueda implementar y realmente generen bienestar a la población, que es lo que al final queremos, ¿verdad? No es cualquier medida la que necesitamos, son medidas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población. Bueno, por ahí. Don Guido, bueno, no tenemos más preguntas en el chat, pero no sé si alguien quisiera hacer una pregunta directamente. Voy a abrir el micrófono y hacer la pregunta. Así que, don Guido, muchas gracias. Como siempre, tal vez más adelante podemos hacer una charla sobre la parte de la educación, que es un gran tema sobre ese rezago que hay. Así que agradecer a todos su participación en esta actividad de las carreras de ciencias económicas. Invitarlos a que estén atentos a nuevas actividades que vayamos a tener, que vamos a seguir teniendo como parte de nuestro proceso educativo y formativo y de extensión académica. Don Guido, como siempre, muchas gracias. Que esté muy bien. Y gracias a todos. Encantado, muchísimas gracias a ustedes más bien por el espacio y a todos por el tiempo de escucharme y ojalá que reflexionemos mucho, digamos, en este proceso electoral para
tratar de que nuestro voto ayude a mejorar la dirección que lleva este país. Gracias.